Buen día o buenas tardes, dependiendo de la hora que estén viendo esta presentación, referida a la electiva Principio de Costeo Basado en Actividades. Hoy trataré de hablar en general acerca de la importancia del sistema de costeo basado en actividades y lo que originó su creación, que no es algo tan nuevo, pero que sigue siendo novedoso para efectos del sistema de asignación de costo a los productos. Entonces, bienvenidos a este semestre 1 2021 y a esta es su asignatura electiva. El contenido que vamos a abarcar hoy tiene que ver con el nuevo paradigma del costo, el costo basado en actividades como una metodología de asignación de costos y un ejemplo de costeo ABC. ABC son las siglas en inglés Activity Based Costing. ¿Okay? Lo que pasa es que se le llama de manera general ABC, pero realmente en español sería CBA, costeo basado en actividades. Vamos a ver entonces este primer punto que tiene que ver con el nuevo paradigma del costo. Y como les digo, se le llama nuevo por lo novedoso de la metodología, pero realmente desde el año 80, cuando Kaplan y Cooper, sus creadores, se preocuparon por mejorar la asignación de costos, ya en ese momento se comenzó a desarrollar esta metodología, la cual se ha aplicado en muchas empresas. ¿Cuáles son los objetivos de un sistema de costos o a cuáles objetivos debería responder? Uno de ellos sería la respuesta a qué productos producir. ¿Okay? Una empresa puede tener diversas líneas de producción, pero realmente un sistema de costos que le diga o que le demuestre cuáles son los productos que realmente debe producir es un sistema de costos que responde a las necesidades de la organización. Eso viene de qué? De determinar o tener los datos para saber cuál es la rentabilidad por línea de productos. Y ustedes saben que la rentabilidad tiene que ver con los ingresos que genera el producto y los costos en los que se incurre para realizarlo. En una empresa que tenga diversas líneas de productos, si no lo ven a nivel individual cada línea, pudiese confundirse el hecho de que la empresa está siendo rentable, pero si no se conoce a nivel de línea, puede pasar de que una línea de producto esté subsidiando a otra, y así sucesivamente. ¿Qué adquirir de terceros? Esa es otra información bien importante, porque probablemente hay una empresa que hace varios de los componentes de un producto, incluso hasta el empaque, y al conocer el costo de realizar cada uno de esos elementos, pudiese llegarse a la conclusión de que hay un proceso que está siendo no rentable. Entonces allí se pudiese decidir comprar ese componente a un tercero. Eso también debe ser una respuesta que debe dar un sistema de costos. ¿Qué se debe cambiar en los procesos? Desde la adquisición de algún tipo de materia prima, la mejora en la capacitación de la mano de obra, en el manejo de la maquinaria, en la organización incluso de la estructura o de la infraestructura de la planta, algún tipo de actividad que se está realizando y no contribuye a la calidad del producto, las actividades que se realizan y que sí contribuyen a la calidad del producto, esas se deben potenciar, y aquellas que no contribuyen a la calidad del producto son las que debemos minimizar o eliminar. Cada uno de esos aspectos también los debe responder un sistema de costos. ¿En qué segmentos del mercado vender? Aunque tiene que ver con la parte de mercadeo, todos debemos saber que en el área de costos, o sea, porque es producir un bien o prestar un servicio, ese servicio o ese bien que estoy suministrándole a un determinado mercado, ese mercado ¿cuánto es capaz de pagar? Realmente es conveniente para la empresa seguir atendiendo a ese nicho de mercado o a ese mercado.
Eso también debería respondérmelo un sistema de costo, y eso lo logra es, pues, cuando nos dice que cuánto cuesta prestar ese servicio o elaborar ese bien. ¿Cuáles clientes debemos atender? El sistema de costo, y sobre todo este que es el que se tiene que ver con esta asignatura, el sistema de costo basado en actividades, llega hasta determinar el costo de atender a un cliente. Si pudiésemos tener un sistema que nos responda a esa necesidad, sí la hay. Y la atiende el sistema de costeo basado en actividades. ¿A qué precio debemos vender nuestros productos? Bueno, esa es la pregunta inicial y más importante de una empresa cuando tiene un sistema de costo y tiene diversas líneas de productos, y dentro de esas líneas de productos, pues diversos productos. ¿A qué precio debemos venderlo? El costo de elaborarlo me dice cuánto invierto en hacerlo o a prestar el servicio. Recuerden que siempre hablamos de elaborar un bien o prestar un servicio. Cada uno de esos aspectos son susceptibles de ser calculados sus costos. Y el precio, pues todos sabemos que también hay normativas legales. Por ejemplo, aquí en Venezuela está la ley de precios justos, la ley de precios acordados, en donde se basan, por supuesto, en la estructura de costos para poder establecer el precio. Entonces, otro elemento más que nos dice que esos son los objetivos que debe responder un sistema de costos: calcular realmente cuánto cuesta elaborar ese producto. ¿Qué método de asignación existe? Están los métodos de asignación, el tradicional y el método de costeo basado en actividades. El método de costeo tradicional es el que ustedes han visto hasta ahora en Costos 1, lo que están estudiando Contaduría Pública, y en Contabilidad de Costos, lo que están estudiando Administración. El método tradicional, ¿qué hace? Identifica los recursos, que son todos los costos indirectos. Bueno, déjenme aclararles algo. El costeo basado en actividades trata de una metodología en la que se asignan los costos indirectos de fabricación. O sea, es una nueva o una novedosa manera de distribuir los costos indirectos de fabricación. Porque los costos de materiales directos y mano de obra directa, como el mismo nombre lo dice, son costos directos, son fácilmente identificables en el producto. El costo indirecto de fabricación es el que, por su naturaleza heterogénea, es la de más difícil asignación. Esto es lo que responde a estos métodos. Entonces, en el método tradicional estamos las partidas de costos indirectos se asignan a los departamentos, llamamos los departamentos de servicios, los departamentos productivos, y luego se reasignan de los departamentos de servicio a los departamentos productivos, se totalizan los departamentos productivos los costos indirectos de fabricación y se asignan a los productos sobre la base de un generador que exprese volumen de producción. Ese volumen puede ser unidades, horas máquina, horas de mano de obra directa, costo del material directo o costo de la mano de obra directa. El método de asignación de costos basado en actividades tiene que ver con la asignación de los recursos, que son los costos indirectos, asignarlos como una primera fase a las actividades que están identificadas en la organización y que son necesarias para elaborar el bien. Y luego que esas actividades están de manera correcta costeadas con los recursos que consumen, en una segunda fase esta actividad es asignada a los objetos de costo. ¿Cuáles son los objetos de costo? Los bienes o los servicios. Entonces, fíjense que la diferencia básica entre el método tradicional y el método ABC es que en el método tradicional
determinamos los costos de los departamentos y en el costeo basado en actividades es el costo de las actividades necesarias para procesar el bien o el servicio. Ok, aquí estamos en lo que se conoce como la cruz del ABM, que es la gerencia basada en actividades. Porque además del costeo basado en actividades, que es la metodología que estamos viendo, eso está inmerso dentro de la gerencia basada en actividades y también se usa el presupuesto basado en actividades. Pero bueno, vamos a ver esta cruz del ABM en el que está inmerso el costeo basado en actividades. Fíjense que entonces de manera vertical tenemos los recursos, que es lo que se usa para hacer el trabajo, asignado a las actividades, que es el propio trabajo, y luego de esas actividades se asigna al objeto de costo. Es decir, se logra responder a qué es lo que cuesta hacer el trabajo. De manera horizontal tenemos el modelo del proceso de negocio. Por supuesto que esto tiene que ver con cuál es el tipo de proceso productivo o proceso de prestación de servicio. Ese modelo de negocio tendrá unas actividades, que es el propio trabajo, y de manera horizontal vemos que ese proceso de negocio que genera unas actividades tiene un proceso de reingeniería o de programa de mejoramiento continuo, que es lo que está inmerso en los conceptos de la calidad total. Entonces no es nada más una metodología de costeo, es también una manera de hacer las cosas o de mejorar lo que se hace en una organización. Volviendo al elemento vertical, fíjense que tenemos de recursos de actividades, hay unos impulsadores de recursos, o también lo que llaman los generadores de costo. La manera como ese recurso se asigna a la actividad está medido en un impulsador que indica qué tanto de ese recurso consume la actividad. Y seguimos de manera vertical y tenemos el impulsador de actividades. El impulsador de actividades es el que permite dirigir la cantidad de veces o la frecuencia con la que esa actividad, que es el trabajo, se ejecuta y cómo se le asigna al objeto de costeo. ¿Okay? Entonces cada objeto de costo va a significar realmente lo que cuesta hacer el trabajo. O sea, qué de esa actividad está originando cada objeto de costo, entendiéndose el objeto de costo como cada bien o cada servicio prestado. Ese programa de mejoramiento continuo, ¿cómo se ejecuta? Hay unas medidas de ejecución, en lo que también se conoce como indicadores de gestión, que no es más que medir, controlar el trabajo que se está haciendo, las actividades que se están ejecutando y medir cuán bien hecho está haciéndose ese trabajo y cómo hacerlo cada día mejor. Ok, entonces fíjense, hay diversos reportes que genera un método tradicional de asignación de costos. En tendríamos, por ejemplo, el departamento de compras. ¿Cómo se visualizaría un reporte en el que se estén reportando, valga la redundancia, las cuentas de sueldo y salario, prestaciones sociales, viajes, instalaciones, eso es como decir el uso de las instalaciones, los suministros y el adiestramiento? Entonces tenemos un costo real, que es el que surge de los registros contables, un costo presupuestado, que no es más que los estimados, y esto es un principio básico en la contabilidad de costos. O sea, siempre se basa en que hay cifras que se deben presupuestar o predeterminar o estimar para el compararlo con el costo real. Nos genera las variaciones y por supuesto estas variaciones son las que traen como consecuencia decisiones con respecto a algunos aspectos de la operatividad de la empresa. Pero en este caso, como son partidas las que se están evaluando, este tipo de reporte genera alegría o decepción, pero pocas veces suministra información adecuada para gerenciar, porque lo que se está viendo
la organización a través de partidas. ¿Ok? Fíjense entonces cómo con el método ABC de asignación de costos ya estamos evaluando el mismo departamento de compra, pero con una visión distinta. Estamos viendo las actividades que se generan o que se ejecutan en esa área, como planificación de compras, selección de proveedores, negociación de precios, colocación de órdenes, coordinación de entregas. Son actividades o tareas que se ejecutan en esa área y que también son susceptibles de asignársele costos, sean reales, que los genere la contabilidad, o presupuestados, y allí las variaciones sí me pueden dar mayor información acerca de la ejecución de las actividades en la empresa. Entonces fíjese que a veces se proporciona un reporte más adecuado para facilitar la toma de decisiones operativas y estratégicas de la gerencia. Ok, usemos como segundo punto de esta presentación la metodología del costeo basado en actividades. Ok, los componentes del costo de fabricación de un producto son, como hasta ahora ustedes han visto, la materia prima o material directo, la mano de obra directa, la suma de ellos dos son lo que conocemos como el costo directo o el costo primo, y luego tenemos esa partida o ese grupo de costos llamados los costos indirectos de prestación de servicios o los costos indirectos de fabricación. Como les digo, es un grupo de recursos de manera muy heterogénea que debe ser asignado a los bienes o servicios y que de manera tradicional se ha asignado en base a, por ejemplo, el costo de la mano de obra, o a las horas de mano de obra, o a las horas máquina, o a las unidades. Pero, y estamos viendo que eso en muchos casos no responde a la necesidad de información de una organización. Como verán aquí, el método tradicional de asignar los costos, y recuerden que vamos a hacer énfasis siempre en los costos indirectos, porque los costos directos son fácilmente asignables. Estos costos indirectos, que son, como decir, los salarios de los supervisores, lo que conocemos también como mano de obra indirecta, o sea, no nada más los supervisores, todo lo que es mano de obra indirecta, o sea, el personal de control de calidad, el personal de gerencia de planta, de compras, de almacén. ¿Ok? Tenemos los suministros, tenemos los viajes, o entendido esto como traslados de materiales o traslados de personal, la depreciación de las propiedades de planta y equipo, partida bien importante en una empresa, sobre todo de naturaleza manufacturera, y la ocupación, que no es más que el costo que tiene que ver con el espacio que ocupa, el espacio de instalación. ¿Okay? El uso de la instalación, que tiene que ver con toda esa parte de servicios, de mantenimiento, eso se puede englobar en la partida de ocupación. Todo esto lo conocemos como costos indirectos y se asignan a los diversos productos, por ejemplo, en base a la mano de obra directa. Vamos a ver aquí un ejemplo típico. Tenemos entonces los costos indirectos, las partidas, salarios, suministros, viajes, depreciación y ocupación, cada uno con un monto particular que totaliza 1.400.000 unidades monetarias de costos indirectos. Cuando decimos que eso se asigna en base a las horas de mano de obra directa, no es más que el cálculo de la tasa de costos indirectos de fabricación, que es dividir los costos indirectos entre el denominador que la empresa ha estimado como factor para la asignación de los costos indirectos. En este caso serían las horas de mano de obra directa que se estima ejecutar en ese periodo. Totalizan aquí 175.000 horas, y vemos en el último recuadro el detalle por cada producto. En el producto A se ejecutan 25.000 horas,
equivale a un 14%, el producto B, 10.000 horas, equivale a un 6%, y el producto C, 140.000 horas de mano de obra directa, representando un 80% del total de horas de mano de obra directa. Entonces, este sistema de costeo lo que hace entender es que el elemento mano de obra, o sea, las horas de mano de obra directa que se requiere ejecutar para producir cada bien, en este caso el producto A, B y C, será el inductor que dirige los costos indirectos de fabricación hacia cada uno de los productos. ¿Ok? Entonces fíjense que cada uno de los costos indirectos de fabricación son costos que tienen que ver con diversos orígenes, y entonces luego los dirigimos a cada producto sobre las bases de horas de mano de obra directa que se requieren para elaborarlo. Fíjense que ya estamos viendo allí que hay como cierta injusticia en la asignación de los costos, porque no nada más las horas de mano de obra directa significa la complejidad de cada producto, solamente el hecho de cuántas horas se requieren para elaborarlo. Entonces estas son las cosas que han hecho que muchos estudiosos de los costos busquen de qué otra manera pudiesen asignar esos costos de manera que sea más justa la asignación a cada producto. Esas son las causas de la pérdida de relevancia de los sistemas de costos. ¿Por qué? Porque hay una creciente complejidad de las empresas en sus procesos productivos, la abundancia de bienes y servicios, ¿okay? En el sentido de que cada uno es bien distinto en la elaboración al otro, la automatización de los procesos industriales y el desarrollo de la informática, ¿okay? Lo que hace que cada producto en su propio proceso de elaboración cada día está más automatizado, pero hay una serie de procesos previos o incluso simultáneos al proceso de elaboración que tienen una naturaleza muy distinta al propio proceso de elaboración del producto. El aumento en la velocidad del cambio, hay cambios en los productos, en el diseño, que cada día está siendo más vertiginoso. Ok, entonces vemos acá la arquitectura básica del costeo basado en actividades, que es, como les he comentado, los recursos como salarios, suministros, viajes, depreciación y otros se asignan a las actividades que ya sí son expresiones del mismo proceso productivo. Por ejemplo, en este caso, la puesta a punto de máquina no es más que todas las tareas inmersas en la preparación de la máquina para que inicie el proceso productivo. La actividad de manejo de materiales, que implica desde la recepción, almacenamiento y distribución de los materiales al proceso productivo. El propio proceso de producir, que ese sí lo puedo medir en horas máquina o en horas de mano de obra directa, pero fíjense que es una de las actividades inmersas en el proceso productivo. Y la actividad de control de calidad, bien importante, porque dentro de esas tareas se garantiza la calidad del producto. Esas actividades entonces son las que son ejecutadas para generar ¿qué? Los objetos de costeo, que son los productos. Llamémoslo aquí, producto A, B y C. Ok, entonces aquí tenemos los impulsadores de costo. En el caso de los recursos, cuando se asignan las actividades, están los impulsadores de recursos. O sea, cómo esta actividad origina que ese recurso se incremente. Y en el caso de la actividad al objeto de costo, está el impulsador de la actividad. O sea, qué tanto de esta actividad requiere cada uno de los objetos de costeo o productos o servicios. Recuerden que el objeto de costeo es cada producto o cada servicio. Entonces, ese objeto de costeo, ¿qué tanto de esa actividad requiere? Ese es el impulsador de la actividad. Cada uno de esos impulsadores tiene que estar, por supuesto, perfectamente identificado, porque con el impulsador de recursos se van a asignar los recursos a la actividad.
y con el impulsador de la actividad se va a asignar la actividad al objeto de costo. Ok, entonces, ¿cómo se ejecuta este proceso de asignación? Tenemos las mismas partidas de costos indirectos, por ejemplo, los salarios, lo que conocemos como mano de obra indirecta, los suministros o materiales indirectos, los viajes o traslados de materiales, la depreciación, que por supuesto está en base a los costos de los equipos o maquinaria o las propiedades, por eso es que llamamos propiedades, plantilla y equipo, los que generan depreciación, y la propia ocupación, los costos que genera la ocupación de espacio. Entonces, el impulsador del recurso, en el caso de la mano de obra, son las horas trabajadas. El impulsador del recurso, en el caso de los suministros, será la cantidad utilizada. El impulsador de recurso, en el caso de viajes, será el número de viajes. El impulsador del recurso, en el caso de la depreciación, es el costo de los equipos o de la maquinaria. Y el impulsador del recurso, en el caso de la ocupación, son los metros cuadrados ocupados. Entonces, estos impulsadores harán que cada uno de estos costos indirectos se le asigne a las actividades. ¿Cuáles son las actividades que habíamos hablado? Puesta a punto, que es la preparación de las máquinas, manejo de materiales, que es lo que es recepción, almacenamiento y distribución de los materiales, la propia actividad de producir, inmersa por supuesto en la empresa, en el modelo de negocio como tal, y la actividad de control de calidad. Entonces, fíjense cómo cada uno de los recursos se asignará en base al impulsador del recurso a cada una de las actividades. Luego, esas actividades, puesta a punto, manejo de materiales, producir y control de calidad, tendrá que estar medida en base al impulsador de la actividad. ¿Sí? El impulsador de la actividad en puesta a punto es el número de puestas a punto. El impulsador de la actividad de manejo de materiales será el número de requisiciones. El impulsador de la actividad a producir es número de horas de mano de obra directa, ¿okay? También pudiese ser número de horas máquina. Y el impulsador de la actividad control de calidad es número de inspección. ¿Okay? Entonces estamos viendo los impulsadores de cada una de las actividades que están acá, están definidos. Estos son pasos necesarios para aplicar la metodología de costeo de esas actividades en una empresa. La identificación de los impulsores o impulsadores de las actividades y de los recursos. Entonces, estos impulsadores de las actividades están medidos y son los que van a permitir asignar el costo de la actividad a cada uno de los productos o objetos de costeo, en este caso el producto A, B y C. Entonces recibirá de la puesta a punto como actividad dividida entre el número de puestas a punto, tendremos como una tasa por esa actividad. Con esa tasa le asignaremos el costo a cada uno de los productos, por supuesto, en base al número de puestas a punto que cada uno de estos productos necesite para ser ejecutado. Y que hablamos de nuevo, el número de puestas a punto es el número de veces que se programa la maquinaria. Entonces, fíjense que programar es como cuando ustedes escuchan la palabra setup. El setup de la máquina tiene que ver con ese número de puestas a punto, así como el número de requisiciones que requiera cada uno de los productos hará que se le asigne el costo de la actividad manejo de materiales. Entonces, el número de requisiciones que requiera el producto A multiplicado por la tasa que resulte de dividir el costo de manejo de materiales entre el número de requisiciones totales será entonces el costo asignado al producto A, y así sucesivamente. ¿Ok? Y así con cada una de las actividades. Entonces vemos acá de manera gráfica la actividad puesta a punto tiene un costo de 673.750,
que eso dividido entre el número de puesta a punto de todos los productos originará una tasa que resulte luego en el costo asignado a ese producto. Entonces, los números de puesta a punto del producto A son 80, el número de requisiciones 320, el número de horas de mano de obra directa 25.000 y el número de inspecciones 35. ¿Ok? Cada una de esas expresiones de la actividad o impulsadores de la actividad originará el costo que se le va a asignar de la actividad, de cada una de las actividades, de puesta a punto, de manejo de materiales, de producir y de control de calidad. O sea, el 1.400.000, que es los costos indirectos que están siendo distribuidos, quedan de una manera particular a cada producto sobre la base de la ejecución de las actividades que ellos generen. Ok, entonces aquí está el costo de cada una de esas actividades asignado a los diversos productos objetos de costeo. En el método tradicional de asignación de costos, esos costos indirectos sencillamente se dividen el 1.400.000 entre el número total de horas de mano de obra directa, da una tasa de 8 bolívares por hora de mano de obra indirecta, y al multiplicarlo por las horas de mano de obra indirecta de cada producto, será entonces el costo asignado de los costos indirectos. Por ejemplo, en el producto A son 25.000 horas por los 8 bolívares, tendremos entonces el costo indirecto asignado al producto A. El producto B son 10.000 horas por los 8 bolívares, que es la tasa de costos indirectos por hora, tendremos los costos indirectos asignados al producto B, que son 80.000. Y el producto C, que tiene 140.000 horas por los 8 bolívares, me da entonces los costos indirectos asignados al producto C de 1.120.000. Fíjense que esta asignación es de una manera más sencilla, pero están viendo que la naturaleza del proceso productivo de todas las actividades que origina cada producto no está representada en un solo factor, que es el costo indirecto dividido entre las horas de mano de obra directa. Ok, entonces fíjense cómo en el costeo basado en actividades, al dividir los costos asignados al producto A entre el número de unidades del producto A, que son 10.000, me da un costo indirecto unitario de 69,87. A diferencia del costeo tradicional, en el que asignamos los costos indirectos en base a las horas de mano de obra directa, que daba 200.000, si lo dividimos entre las 10.000 unidades, genera 20 bolívares o 20 unidades monetarias. Fíjense nada más en este primer producto A, los costos indirectos asignados en base a actividades en los que se evalúa, se identifica las actividades que requiere cada producto para ser elaborado, resultó en 69,87. Y en el costeo tradicional surgió 20. Entonces fíjense la diferencia que hay entre los costos asignados bajo ambas metodologías. ¿Qué consecuencia pudiese traer eso a una empresa? Tener un costeo en el que se obvia la complejidad del proceso productivo. Vamos a seguir viendo el producto B. Fíjense, aquí es abismal la diferencia. En el producto B, los costos indirectos asignados bajo ABC resulta un costo unitario indirecto de 259,80. En el tradicional, el costo asignado, como era en base a las horas de mano de obra directa, no se visualizaban otras características del proceso productivo. El costo unitario asignado al producto B era 40. Fíjense la diferencia
con ABC en el que la asignación de costo indirecto es 259,80. Eso es un producto de alta complejidad. Por lo tanto, los costos indirectos deberían ser en mayor proporción asignados a ellos. Y en el producto C, en el costeo ABC, el costo indirecto son 3,63. Es un producto de alto volumen de producción y de una sencillo en el nivel de elaboración. En cambio, en el costeo tradicional se le asignaba de costo indirecto 22,40. Como les decía, sobre la base de las horas de mano de obra directa, que no necesariamente habla del proceso o de la complejidad de todas las actividades que están inmersas en el proceso productivo. Entonces, fíjense qué diferencia hay en un elemento tan primordial del costo, que son todos los costos indirectos, y la manera como se asigna cada producto, qué tan importante puede ser en la evaluación del costo total del producto, porque cuando le sumemos a este costo indirecto el costo del material directo y más el costo de la mano de obra directa, tendremos el costo total de cada producto. Pero en esos costos de materiales directos y mano de obra directa, en ambas metodologías es el mismo, porque no se está cambiando ni la materia prima, ni las horas de mano de obra directa que están involucradas en el proceso productivo. Es la asignación de los costos indirectos lo que cambia y lo que hace que esta metodología pues sea de mayor significancia para los negocios. Vemos entonces a través de los beneficios del ABC, por supuesto, mejorar la determinación de la rentabilidad del producto. O sea, fíjense que no es mejorar la rentabilidad, es la determinación de la rentabilidad. O sea, porque aquí no se está ni vendiendo más ni vendiendo menos, sino sencillamente se está conociendo la rentabilidad real, porque al tú conocer, o a la empresa conocer realmente cuánto cuesta elaborar el producto, es que puede conocer realmente la rentabilidad. Apoya la determinación de la rentabilidad por cliente. Hay empresas que su sistema de negocios está organizado por cliente. Entonces yo también puedo, o la empresa puede determinar qué tan rentable es cada cliente, por ejemplo, por zona geográfica. Permite un mejor control de los procesos, por supuesto, porque están evaluados de manera particular en cada una de las actividades realizadas, y facilita la toma de decisiones para reducir costos. Claro, al estar siendo evaluadas las actividades, se puede tomar decisiones en cuanto a mejorar algunos procesos mediante la evaluación y control y eliminación o mejora de tareas. El ejemplo de costos ABC lo vamos a dar entonces para la próxima clase.